Buenas tardes a todos. Vamos a retomar estas jornadas. Tenemos la enorme suerte de contar con Juan Miguel Zunzunegui, muy conocido aquí en México y conocidísimo cada vez más, pero ya mucho en España, por sus idas y venidas. Estas jornadas, Hispanoamérica, un futuro compartido, se celebran con motivo del preestreno de la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Algunos probablemente pudieron estar ayer en el preestreno. Para los que no pudieron, recordarles que el estreno va a ser el día 17 de octubre en 80 cines y que animamos a que vayan a verla, primero porque es una preciosidad y después porque los primeros días también son importantes, pero la razón es que la película es francamente bonita. Bueno, Zunzunegui es alguien que no necesita presentación, tiene un currículum imbatible, es un gran comunicador y además sabe muchísimo, y yo creo que esa es la combinación estrella, saber mucho porque tiene sus estudios, maestrías en comunicación, sus doctorados en historia, sus posgrados en marxismo, materialismo histórico por la Universidad Complutense, sus posgrados en religiones monoteístas por la Hebrea de Jerusalén, es decir, es francamente erudito y además comunica extraordinariamente bien, porque hay gente que sabe muchísimo pero no sabe contarlo. Lo que algunos a lo mejor no lo saben es que además de todo eso es un fantástico escritor. A mí me gustaría simplemente leer una pequeña cita de uno de sus libros. Tuvimos la suerte cuando hemos venido de viaje, que estuvimos 15 horas sin teléfono móvil y aprovechamos para leer a Zuzu y disfrutamos enormemente y quiero compartir esta cita y ya le dejamos a él. Somos Teotihuacán y Roma, somos Tenochtitlán y Castilla, Guadalupe y Tonantzin, Jesús y Quetzalcóatl. América y Europa, somos el glorioso resultado de una humanidad que se encuentra y se reconoce. Somos la fuerza viril que da y la energía femenina que recibe. Somos el padre y la madre, los intelectuales del exilio y los sabios místicos de tiempos ancestrales. Somos el resultado de milenios de encuentros entre todas las culturas de la humanidad. Somos pirámide y catedral, crisol, fusión, mezcla. El resumen de la historia. España y América. Muchísimas gracias. Pues gracias. Gracias, Beatriz, gracias. Gracias a todos, saludos, buenas tardes. Y encantado de estar aquí, qué amables. Pues qué bonita frase ha escogido Beatriz, porque efectivamente yo de lo que quiero hablar es de que México y España tuvieron un encuentro inevitable, tal y como dice el título de esta presentación. Sobre todo, bueno, quien me ha escuchado más de una vez sabe que constantemente digo que no hay tal cosa como la conquista de México, sino un proceso de integración cultural muy complejo, probablemente el más complejo de toda la historia, y ahora vamos a ver por qué. Violento, sí, todos los encuentros de la humanidad han contenido altas dosis de violencia. Eso no tiene que ver ni con México, ni con España, ni con nada, tiene que ver con la humanidad, ¿no? La humanidad se ha encontrado violentamente siempre y siempre se ha sabido encontrar de otras formas después. Es una pena que evidentemente predomina en nosotros el miedo y por eso los encuentros son violentos, pero después de destruir un poco, siempre construimos. Los seres humanos también somos plenamente constructivos. Sí, en 1521 dejó de existir una civilización, eso es absoluto, pero también comenzó a nacer otra, porque lo que nace en América no es España, o no es la España europea, es la versión americana de España. Y la versión americana de España siempre fue muy multicolor, muy mestiza, muy fusionada, muy mezclada. Y al final, bueno, de eso trata la película de Hispanoamérica, nos quedó algo muy lindo.
Tal vez el proceso fue muy traumático, el siglo XVI tuvo que haber sido complejo y fascinante, y vamos a tratar de entender por qué es tal vez el encuentro más difícil de toda la historia de la humanidad, pero también cómo el encuentro entre Hernán Cortés y el Tlatoani Moctezuma es el encuentro más importante de toda la historia humana, sin exagerar, y vamos a tratar de entender aquí hoy por qué, y luego voy a ver si logro cambiar mis eso. Y siempre me gusta empezar con algunas reflexiones, y bueno, siempre uso a George Orwell, que es fascinante. El que controla el pasado, controla el futuro, y el que controla el presente, controla el pasado. Parece trabalenguas, pero es una cosa muy simple. El que controla el pasado, es decir, el que controla la narrativa histórica y por lo tanto determina en qué cree un pueblo, es el que va a determinar en qué se va a convertir ese pueblo. Algo que digo constantemente, hay que recordar que no somos la historia, no somos lo que pasó, somos lo que nos contamos que pasó. Somos la historia que nos contamos de nosotros mismos, no importa que esa historia no tenga que ver con la realidad. Finalmente, en México llevamos por lo menos 200 años contándonos una versión de los hechos donde lo peor que le pudo haber pasado a este país fue la llegada de España. Y ni siquiera les voy a decir si fue lo peor o no, o si fue lo mejor o no. Lo único que es relevante es entender que la llegada de España era inevitable, que nada pudo haber pasado de otra forma. Y es bien importante entender eso porque, en México nos encanta contarnos la historia en la versión de cuentos de hadas. Yo pienso que los mayas hacían, y nos empezamos a soltar con unas fantasías de los mayas hacían esto y tenían esto. Y dices, en la historia solo pasa lo que puede pasar. Eso parece muy bobo, muy obvio, pero en México no lo entendemos. Solo pasa lo que puede pasar. Y es muy importante entender qué podía pasar en la Mesoamérica de antes de la llegada de los españoles. Podían pasar muchas cosas, pero otras muchas más no podían pasar. Pero bueno, entonces el que controla nuestra narrativa histórica controla aquello en lo que nos vamos a convertir, y ese control sobre el pasado, sobre la narrativa histórica, pues la tiene evidentemente el que tiene el poder en el momento presente. Eso lo tenemos muy claro hoy en día. Es tristísimo darse cuenta de la capacidad que tienen los gobiernos de lograr que los pueblos empiecen a tener rencor entre sí mismos. Porque, estoy seguro que de momento no existe un rencor entre México y España y entre mexicanos y españoles, pero dejen correr este discurso 10 años más, de este lado del océano y de aquel lado del océano, y eso se acaba convirtiendo en un discurso de odio contra otro pueblo, y en el caso de un discurso de odio contra España, pues un discurso de odio contra ti mismo, porque, pues ya saben, mentarle la madre al español en español, y decir en español que no tenemos nada que ver con los desgraciados de los españoles. Luego te vas a la misa del Dios que trajeron los españoles y eres profundamente guadalupano. ¡Wow! Nos encanta contarnos. O la clásica versión del que siente que es muy patriota y dice, claro que amo a México, viva México, cabrones, viva México, hijos de la chingada, soy un patriota mexicano orgulloso, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Entonces, decirle a esas personas, el México que tú amas es un producto de tu imaginación. Tú amas un país que no existió nunca. El México que existiría si no llegaron los españoles, eso no existió nunca y nunca va a existir. Y sin embargo, cuando sientes que eres muy patriota porque amas ese México de tu imaginación, pues solo eres un poquito psicótico, solo estás amando tus propias alucinaciones. Pero bueno, y otra frase que es muy importante, no, sí voy a estar que me ayuden allá arriba cambiando esto porque... Eso. Esta de Gustave Le Bon con su psicología de las masas nunca han sentido sed por la verdad. Eso lo tenemos muy claro. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño, quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Esto es tremendo porque decimos que estudiamos historia para comprender el presente y tristemente usamos mucho la historia para justificar el presente. Yo no dejo de encontrarme hace menos de un mes en un evento, en una comida, donde estábamos hablando pues de estos temas que yo hablo del mestizaje y demás. Y es impresionante a qué nivel podemos ser necios, ¿no? Una mujer que no dejaba de decirme en español, por supuesto, lo terrible que era que hubiera llegado a España, me dice, es que está la evidencia. Si España hubiera hecho algo bien, México no sería tan pobre como es. Y digo, oye, pero sí sabes que hubo 200 años, es decir,
la llamada independencia, ¿no? Es decir, México en el 2024 es pobre porque España hizo cosas terribles entre el siglo XVI y el XVIII. Y dices, ¿no será que México es pobre por las cosas terribles que ha hecho México todo el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI? Pero es más fácil decir que la culpa es de Hernán Cortés. Y al final, si con la culpa de Hernán Cortés tú puedes justificar tu realidad presente, pues ya está. Al final en México tenemos la versión histórica de un niño inmaduro de 8 años de edad, que vamos por ahí echándole la culpa a todos de lo que pasa en México, a todos menos a los mexicanos. Ya sabes, la culpa la tiene Cortés, la tiene la Malinche, la tiene Santana, la tienen los pinches gringos, la tiene Donald Trump, la tienen los árbitros del Mundial, los jueces de las Olimpiadas. No era penal, nada fue culpa nuestra. Nosotros somos bien chingones y nos va de la chingada, quién sabe por qué. Y más o menos tenemos que aprender a lidiar con esa versión de los hechos. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender un poco a México. Ponme la que sigue, por favor, voy a renunciar al control remoto. Esta pregunta que nos hacemos siempre. Hijo, esta pregunta me encanta. Si no nos hubieran conquistado los españoles, oye, a partir de ahí podemos contarnos unas fantasías maravillosas, pero es terrible ahora que tenemos inteligencia artificial, porque dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y la gente no se detiene a pensar si esa imagen tiene algo que ver o no con la realidad. Si lo veo, debe ser verdad. Y entonces, no hombre, me he encontrado una cantidad de cosas que se hacen con inteligencia artificial, ya sabes, si no hubieran llegado los españoles, ya prácticamente hubiéramos conquistado la galaxia, ¿no? Viviríamos en pirámides ultramodernas, un poco en esto. Y de verdad que es una fantasía en la que vive cualquier cantidad de personas en este país. ¿Cómo seríamos si no hubieran llegado los españoles? Y nos imaginamos muchas cosas, le traje algunas para que nos divirtamos. Ponme la que sigue, por favor. Esta me encanta. Esta me encanta. Siempre dicen que hay que empezar una conferencia con un chiste, ¿no? Entonces, aquí está el chiste. Descripción gráfica de más o menos lo que el presidente cree de sí mismo. Ya sabes, si no hubieran llegado los españoles y yo seguiría existiendo, me seguiría llamando Andrés Manuel López Obrador, sería exactamente la misma persona que soy, pero sería una persona diferente también. Bien, ponme la que sigue. Solo son algunos ejemplos que me he encontrado en inteligencia artificial. Ahora resulta que hubiéramos desarrollado de alguna forma extraña el parlamentarismo. No acabo de entender cómo. Que venga la que sigue. Bueno, ya saben, solo la fantasía de estaríamos al borde de conquistar la galaxia. Ponme la que sigue. Ay, bueno, que esta ya la vimos, ¿no? Y la que sigue, bueno. Y muy importante hacer esta reflexión. La trampa del hubiera. No hay mayor error psicológico hablando de la historia de un pueblo que la trampa del hubiera. Es como a nivel personal, todos ustedes seguramente en algún momento se han sorprendido a ustedes mismos diciendo, o escuchan a alguien más cuando dice algo como, ay, yo sería muy feliz si tan solo tuviera. Digo, ya, párale, lo que estás a punto de decir es una mentira. Si no eres feliz con lo que tienes ahorita, no serías feliz con eso que te estás imaginando que te daría la felicidad. Y esa es la trampa del hubiera, es si todo hubiera sido distinto, yo sería plenamente feliz. Ya valiste madre para siempre. Acabas de entregarle tu poder, ni siquiera sé a quién, bueno, a la imaginación y a quien te hace estos discursos del hubiera. Si todo hubiera sido distinto, yo seguiría siendo yo, pero sería diferente y evidentemente sería más chingón de lo que soy. Que luego también nos pasa mucho eso. Hay muchas razones para vivir con frustración en este país. Muchas razones. Y al final, claro, si tu vida no te gusta o tienes razones para estar frustrado en esa vida, si te analizas a ti mismo y a tu vida, puedes cambiar muy bien tus circunstancias, pero si le echas la culpa a Hernán Cortés y a la Malinche, no puedes hacer nada, porque Hernán Cortés y la Malinche están muertos. No puedes hacer nada. Si ellos son los causantes de tus problemas, no hay nada que hacer por ti. Y entonces la trampa del hubiera te destruye, porque un poco la versión de la historia que nos contamos en México es, hombre, como empieza Carlos con la película de Hispanoamérica, ese terrible relato que nos contamos de aquí, no había maldad, no había malicia, no había corrupción, no había caries en las muelas, si te caías del 5º piso no te rompías la pierna, hasta que llegaron los españoles que trajeron la malicia, las caries y la gravedad, ¿no? Es decir, sin españoles aquí todo era perfecto y nosotros estábamos destinados a hacer lo máximo, pero sí llegaron los desgraciados y nos arrebataron todo. Y le acabas de entregar tu poder a los españoles imaginarios, además.
ni siquiera los de verdad, que se los podrías arrebatar de regreso. Estás entregando toda capacidad de transformar tu vida porque estás diciendo, si algo que ocurrió hace 500 años sobre lo que yo no tengo ningún control hubiera sido diferente, yo sería feliz. No hay nada que hacer por ti. Esa es la trampa del hubiera. Aplica a nivel de la psicología individual y de la psicología colectiva. Al final nos llena de odio contra nosotros mismos porque nos hace vivir como vivimos los mexicanos, en esta terrible y profunda negación de la realidad. ¿Qué mayor negación de la realidad que decir en español que no tienes nada que ver con los españoles? Es brutal. No tenemos nada que ver con los españoles. Dígase en español. Ponme la que sigue, por favor. Y sin embargo nunca nos hacemos esta pregunta. Afortunadamente no nos la hacemos, pero de pronto valdría la pena. ¿Y cómo sería Hispanoamérica si no hubiera caído el Imperio Español? Porque nos encanta decir, no hombre, si no hubieran llegado los españoles, seríamos lo máximo. No se trata de que hagamos la misma trampa de, si los malditos ingleses no hubieran generado la leyenda negra y no hubiera caído el Imperio Español, ¿seríamos la potencia mundial? Probablemente no. Pero bueno, algo que comentamos frecuentemente en estas conversaciones, la Ciudad de México era más próspera que la de Madrid, y Nueva España en general era más próspero que España. Entonces las cosas funcionaban y quién sabe qué hubiéramos sido capaces de lograr. Pero bueno, nunca nos preguntamos por esta trampa del hubiera, porque además nos brincamos los 300 años de virreinato como si no hubieran pasado. Aquí no ocurrió nada, no se transformó nada, solamente somos Mesoamérica en stand-by, esperando a renacer 300 años después. En lugar de comprender que lo que sea que haya sido conquistado en el siglo XVI no es lo que se independiza en el siglo XIX. En el siglo XVI fue conquistada la ciudad de Tenochtitlan y con ella todo el señorío de los mexicas sobre esa parte de Mesoamérica. Se independiza el virreinato de la Nueva España, no tiene nada que ver. Y ahí tenemos la raíz de México que, yo siempre digo que somos un país mestizo, y lo somos. Y trato de ser muy político cuando hablo de lo mestizos que somos. Y lo que no se puede decir, porque ya es políticamente incorrecto, es que dentro de ese mestizaje que somos, donde no deberíamos darle porcentaje a nada, pero somos mucho más hispanos que mesoamericanos, porque la historia sí transcurrió y los últimos 300 años de virreinato, tras la queda de Tenochtitlan, se va generando una fusión cultural, donde a veces por la buena y a veces por la mala, ya hablaremos de eso, pero al final se integra la cultura o gran parte de la cultura de los que están con la cultura de los que llegan. Ahora estamos a punto de llegar a uno de esos momentos mágicos del año, el Día de Muertos. Me encanta el Día de Muertos. En el Día de Muertos nos vamos a empezar a contar esta historia, esta mentira de siempre de el Día de Muertos es nuestra fiesta 100% prehispánica. Se celebra el Día de Todos los Santos y el Día de Fieles Difuntos. Y pones un altar con 3 niveles que simbolizan cómo el Hijo a través del Espíritu llega al Padre, pero es totalmente prehispánico. Y tenemos catrinas, que son del siglo XIX, del Porfiriato, pero es totalmente prehispánico. Y lo más importante, tenemos un hermoso desfile de Día de Muertos que no tendríamos sin James Bond. De pronto a la gente se le olvida que no había desfile de Día de Muertos hace 20 años, ¿no? Pero nos encanta repetir, esta es nuestra fiesta 100% indígena. Dice, si fuera 100% indígena o 100% hispana, no sería nuestra. Para ser nuestra tiene que ser profunda y absolutamente mestiza. Pero bueno, sigamos con la que sigue, válgame el Señor. Ponme la que sigue. Vamos a hablar del encuentro, la historia de un encuentro inevitable, el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Ni siquiera lo podemos dimensionar, no tenemos la capacidad de imaginarnos. Nos encanta pensar desde la visión eurocentrista de lo impactado que estaría el Tlatoani Moctezuma con Cortés. No se nos ocurre pensar exactamente lo contrario. Cortés tiene que estar impactado, encantado, para bien, para mal, asustado, emocionado. O sea, estás frente al Tlatoani Moctezuma, no estás frente a cualquier persona. Lleva 2 años escuchando leyendas sobre él. El nivel de desarrollo, pasamos a lo del nivel de desarrollo de las culturas mesoamericanas. A nivel tecnológico, por lo menos, no es el de España, pero toda la cuestión muy filosófica, muy mística en torno a Moctezuma siempre a mí me resulta fascinante. No hay que olvidar que, un poquito esta historia, cuando Cortés empieza a caminar de Veracruz hacia Tenochtitlan,
improvisando sobre la marcha el desgraciado, porque se le va ocurriendo todo, ¿no? No, es que el rey Don Carlos se enteró de que aquí está Moctezuma y de que los pueblos en vasallaje con él no están contentos y me mandó a hablar con él. Hijo de su madre. Y se va contando esa historia todo el camino y Moctezuma hace de todo. Porque, a ver, intenta que no llegue, le manda obsequios, le manda embajadores a decirle, a veces de manera amable y a veces de manera más violenta, no eres bienvenido, no puedes venir. Eventualmente les mandaba alimentos, Moctezuma decide dejar de alimentarlos a ver si se mueren de hambre y ¡zas!, los empiezan a alimentar los totonacas. Y en varias ocasiones intenta Moctezuma que Cortés no llegue y Cortés sigue adelante. Y también intentan ponerles trampas como en Cholula, lo cual deviene tristemente en la matanza de Cholula. Y al final Moctezuma decide, tal vez está muy entre comillas, recibir a Cortés. Y digo entre comillas porque Cortés ya estaba ahí, ¿no? Ahí está. Pero, wow, cuando se encuentran Cortés y Moctezuma, se está encontrando las dos mitades de la humanidad que quedaron separadas 20,000 años antes. Es fascinante entender eso. Cortés no tiene la menor forma de comprender al Tlatoani, que a su vez no tiene la menor forma de comprender a Hernán Cortés. Un Hernán Cortés que, a ver, cuentan muchas leyendas, que si Moctezuma llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec a ver las efigies de sus ancestros, que si Hernán Cortés enseñó a Moctezuma a andar a caballo, que Moctezuma aprendió a hablar español, sin duda alguna, que Cortés aprendió por lo menos a entender el náhuatl, sin duda alguna, que tuvieron, y eso no hay que olvidarlo, casi 200 días de conversaciones. Por ahí alguna ocasión que Moctezuma le mandó decir a Cortés que estaba deprimido y no lo quería ver, pero fuera de eso se veían. Y un Cortés que por un lado trata de manera muy cortés y muy amable a Moctezuma como el señor que es, pero al mismo tiempo lo secuestra, porque finalmente lo tiene secuestrado en su propio palacio, bueno, en uno de sus propios palacios, ¿no? ¿Qué conversaciones habrán tenido estos hombres en más de 200 días? Y para mí, y esto por supuesto es una interpretación, porque la historia está llena de interpretaciones, para mí Moctezuma representa la sabiduría. Así como Cuauhtémoc, claro, Cuauhtémoc es, o Cuitláhuac, bueno, Cuauhtémoc es un guerrero de 20 años envalentonado por la juventud. La postura de Cuauhtémoc acaba siendo, antes nos morimos todos que aceptar la realidad. Porque él sí propone un suicidio colectivo, aquí nos morimos todos en la defensa de la ciudad. Para alguien, para muchas personas, eso es una actitud valiente, puede serlo, también me parece muy desesperada y me parece terrible para con tu pueblo, pero bueno, también son mentalidades completamente distintas. Es como cuando finalmente llevan a Cuauhtémoc ante Cortés, esta escena que siempre nos contaron en la primaria, ¿no? De un Cuauhtémoc que le dice, hice todo lo que pude por defender mi ciudad y mi pueblo y no lo logré, toma el cuchillo que llevas en el cinto y mátame. Y un Cortés que en lugar de eso extiende los brazos y lo perdona. No tiene idea de la falta de respeto que acaba de hacer. Porque claro, para el Tlatoani Cuauhtémoc es, me derrotaste en el campo de batalla. Eso no es indigno, somos guerreros. Eso no es indigno, me derrotaste en el campo de batalla, ahora mátame. Pues ahora haz lo correcto, soy un guerrero, mátame. Y eso que hubiera sido muy digno para Cuauhtémoc, Hernán Cortés, con su cultura cristiana, lo ve como algo terrible y le ofrece lo mejor que un cristiano puede ofrecer en ese momento, el perdón. Un perdón que es glorificante para Cortés, pero que es insultante para el Tlatoani Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, a ese nivel estas culturas no se pueden entender. Ahora tratemos de entender lo que pasa después, porque finalmente estos castellanos se quedan, algo que siempre hay que decir para explicar que no hay conquista es, se quedan y se casan. Lo que es que en México nos encanta contarnos tragedias, ¿no? O sea, es tremendo. Primero, la leyenda esta de, porque hay gente que me dice, no, todo lo que dices está bien, claro que compartimos idioma y la misma cultura, todo eso está muy bien, pero que se disculpen por el genocidio. Y dices, ¿quién le enseña la historia a esta gente? O sea, ¿de qué genocidio estamos hablando? Y cuando les digo, oye, espérate, hubo mestizaje. Ah, claro, porque las violaron a todas. Y dices, ¿por qué nos empeñamos tanto en contarnos unas versiones tan terribles de nosotros mismos? Porque cuando me dicen, es que, ya se los dije ayer, es que tú eres súbdito del rey de España, a ti te pagan los hispanistas, por eso hablas bien de España. Digo, no estoy hablando bien de España, estoy hablando bien de México, estoy hablando bien de papá. Hablar bien de papá es hablar bien de ti, hablar bien de mamá es hablar bien de ti.
Y sin embargo estamos encabronados con doña Marina y con Cortés. O sea, tú mal por llegar, tú mal por recibirlo. ¿Y dónde quedamos nosotros, no? Este encuentro es el más importante, este es el verdadero encuentro de dos mundos. Oye, que fue violento, fue violento. Estoy seguro que Moctezuma trató de evitar que fuera violento. A mí me parece que es la aceptación. Es un hombre sabio, es un hombre místico, es un hombre religioso. Yo creo que en algún momento comprendió que estaba ocurriendo algo sobre lo que él no tenía el menor control y que más valía tratar de entender qué estaba pasando. Y Cortés, tal vez porque era muy buena gente, o tal vez porque era muy ladino, o un poco la mezcla de las dos cosas, parece estar en son de paz y parece estar aquí como pues, buena onda, ¿no? Le hace una pregunta fundamental el Tlatoani a Cortés, una que no parece profunda, pero es profundísima. En alguna de esas pláticas le pregunta, ¿cuántos vienen detrás de ti? Esa es la pregunta fundamental para el Tlatoani, ¿cuántos vienen detrás de ti? Porque él tiene el poder desde 1502 y tiene informes de esta gente extraña, blanca y rara que vienen del mar, vienen cada vez más y se acercan cada vez más. O sea, antes era, vimos a un güey extraño, de pronto vimos a 5 y de pronto vimos a 10, de pronto hay 2000 en el Caribe, de pronto llegaron a Cozumel. Moctezuma sabe que está pasando algo. ¿Cuántos vienen detrás de ti? Y Cortés le da una respuesta maravillosa, nunca vamos a dejar de llegar. O sea, esto no lo detiene nada ni nadie, porque esta es la fuerza de la historia, es un poco el tema, ¿no? Y me parece que el Tlatoani Moctezuma tiene esa actitud de entender, pues esto es lo que hay, esto es lo que es, y mi poder, que es mucho, no da para combatir la realidad, ¿no? En ese sentido me parece que es fascinante. Luego tendremos a todos los encuentros que parecen más sencillos. Cada uno de estos llamados conquistadores tiene que encontrarse con su mujer indígena. Nos encanta contarnos la historia de México como la historia de una tragedia y de una violación. ¿Y por qué no la vemos como una muy bonita historia de amor? Donde cada uno de estos hombres y mujeres tienen que aprender a amarse. Y lo lograron muchos de ellos. Lo logra Cortés con doña Marina, estoy absolutamente convencido de eso. Lo logra el Barbaján de Pedro de Alvarado con doña María Luisa, y así lo han de lograr muchos. Y seguro les costó muchísimo trabajo, cada uno tratando de entender la lengua del otro, cada uno viendo al otro. Sí me imagino al conquistador español viendo a la mujer que le han asignado, porque además se la asignaron, tampoco fue de, la vi, me enamoré. Así como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿No? Y sí me imagino a la mujer viéndolo con un poco de rencor, no sé qué está pasando y por qué me entregaron a este güey. Pero tienen que aprender a amarse. Y lo hacen y lo logran. Y muchas de estas mujeres en la llamada Noche Triste, pues están con sus hombres y están con ellos hasta el final. Tuvimos que aprender a amarnos. Y es muy difícil porque se encuentran dos mitades del mundo que no tenían cómo comprenderse. Entonces vamos a seguir con eso. Ponme la que sigue, por favor. Y entonces, ¿por qué les digo que es la historia de un encuentro inevitable? Nos encanta creer en el libre albedrío y nos encanta pensar que la libertad es aquello con lo que nosotros tomamos decisiones y con nuestras decisiones hacemos que las cosas pasen. Nos encantan las fantasías. ¿Nosotros tenemos libre albedrío? Sí, tal vez. Freud diría que no. Pero bueno, vamos a pensar que elegiste voluntaria y libremente tu carrera, tu matrimonio y esas cosas. Vamos a pensar que fue libre. La historia no se elige libremente. Cortés es una fuerza de avanzada de la historia. Toda Europa se está volcando sobre el océano Atlántico por las circunstancias históricas de la propia Europa, y Mesoamérica está aislada en sí misma por las propias circunstancias de Mesoamérica. ¿Por qué llega Europa a América y no América a Europa? Siempre me he encontrado con compañeros escritores bien fantasiosos. No, imagínate, hubieran llegado los mayas a España y habría columnas mayas con serpientes. Digo, sí. Todo eso está muy bien, pero los mayas tenían canoas para navegar el Caribe. No había forma alguna de que llegaran a España. No había forma de que una sola civilización americana pudiera llegar a Europa. Sus circunstancias geográficas no les permitieron tener el desarrollo tecnológico para hacer ese viaje. Entonces, ahorita vamos a ver a qué me refiero. ¿Y por qué llega a España y no alguien más? Porque esa es otra fantasía que nos encanta en México. Ya saben de si por lo menos nos hubieran conquistado los ingleses. Hijos. De verdad, la gente no entiende que donde los ingleses pisan no vuelve a crecer el pasto. O sea, es tremendo. ¿Qué hubiera pasado si llegan los ingleses? Pues no sé, pero ninguno estaría aquí para pensarlo, ¿no?
¿Pero por qué llegó a España? Porque también muchas veces me pasa en clase de historia, siempre alguien me pregunta, Sun Tzu, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el país más atrasado de Europa, o sea, España, haya sido el que lograra cruzar el Atlántico, llegar a América y darle la vuelta al mundo? Digo, pues no sé. Digo, no tengo idea cómo el país más atrasado de Europa podría lograr las mayores hazañas de Europa. Me dicen, pues eso es lo que pasó. Digo, no, es al revés. El país que llevó a cabo las hazañas más importantes de su tiempo es obviamente el país más desarrollado de su tiempo. Ya, así de fácil. No puede pasar que el país más atrasado sea el que logre las mejores cosas. Pero tenemos este patriotismo que nos hace pensar que hablar mal de España y los españoles es hablar bien de nosotros. Y entonces tenemos a Diego Rivera diciendo que Cortés era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Eso me encanta. O sea, era deforme, era jorobado, no sé actuar lo sifilítico y era contrahecho. Afortunadamente, imagínense que supiera. Y dices, como para decirle a Diego Rivera, bueno señor, el problema es que deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho nos conquistó, qué bueno que el desgraciado no llegó sano. O sea, entre más empuercas a Hernán Cortés, peor le va a todos los de este lado, porque sigues diciendo que 400 de la peor escoria de España, que era de la peor escoria de Europa, que era la peor escoria del mundo, nos conquistaron. Y dices, puta, pues qué cosa éramos nosotros. Y hay que lidiar con esta versión de la historia donde éramos prácticamente perfectos, pero 400 salvajes nos conquistaron. No tiene el menor sentido, pero cómo nos encanta aferrarnos a eso. ¿Por qué llega España y no ningún otro reino? Porque España es la que tiene el desarrollo tecnológico, económico, científico y económico que le permite llegar. Es bien fácil. No puede ser de otra manera. ¿Y por qué Europa, por qué España tiene todas esas capacidades por encima de los demás reinos? Porque toda la historia de Eurasia se concentró en la península ibérica, por ahí pasaron todos los pueblos, todas las culturas, todas las ideas, ahí se mezcló todo con todo, además de que están empujados prácticamente fuera de España, de Europa en términos geográficos, y están prácticamente aventados hacia el océano. Pero hubo un acontecimiento que lo determinó todo, la caída de Constantinopla, ahora vamos para allá. Ponme la que sigue, por favor. Y entonces, a esto me refiero yo por la fuerza de la historia. Cuando digo que no es el libre albedrío de los individuos el que determina las cosas, la fuerza de la historia es esta infinita interrelación de causas y efectos que se echó a andar desde el principio de la historia de la civilización. Es bien importante ubicar que en la historia, igual que en la física, nada sale de la nada. Todo surge de un estadio anterior. Toda cultura, toda civilización viene de una cultura, de un estadio civilizatorio anterior. Todo conocimiento viene de un conocimiento anterior. Nada sale de la nada. No es que un día España dijera, ¿qué tal que cruzamos el océano? No es que un día Colón dijera, ¿qué diablos? ¿Qué tal que busco otra forma de llegar a las Indias? No es que un día Cortés dijera, libremente he elegido, voy a ver si conquisto México. Hay toda una fuerza de la historia echada a andar porque desde que empezó la civilización, causa y efecto, todo se relaciona con todo y esta fuerza de la historia es como una marea del pasado contra la que tú no puedes hacer absolutamente. Hay una serie de causas y efectos en eterno movimiento desde el principio de la historia y mi planteamiento es que nada es independiente de esta fuerza. Ponme la que sigue, por favor. No me gusta no tener control remoto. Bueno, eso se lo saben, nada más es para que no lo olvidemos. Tenemos la gran masa eurasiática, ¿no? Y siempre nos dicen que esta es la cuna de la civilización. Detalle, que no es insignificante. Notamos que están a la misma latitud las 4 cunas de la civilización en Eurasia. ¿Por qué la civilización no surgió más al sur en la India? ¿Por qué no en la meseta de Irán? ¿Por qué no en el desierto árabe? ¿Por qué no más al norte en la estepa? Porque ahí no hay condiciones, punto. Ahí donde tras el deshielo de la era de hielo surgen grandes planicies fértiles bañadas por ríos de agua potable y navegable, ahí se desarrolla la agricultura, no se pudo haber desarrollado en ningún otro sitio. Donde no tienes esas condiciones, más al norte en la estepa, no se desarrolla la agricultura. Pero si tienes seres humanos que entonces acaban desarrollando la forma de vida del pastor nómada. No es que unos dijeran quiero ser pastor nómada y otros dijeran quiero ser agricultor sedentario. A cada quien le tocó lo que sus circunstancias geográficas le están entregando. Y a partir de ahí, los seres humanos nos enfrentamos a nuestro medio ambiente y
Cada cultura desarrolla lo que necesita según los recursos con los que dispone para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrenta. No puedes usar lo que no tienes, nada sale de la nada. En este caso, la cuna de las civilizaciones en esta franja donde el clima y la geografía son perfectas para que se desarrolle la civilización. ¿Qué pasa en el caso de América? Lo más importante, y ahorita vamos para allá, América está aislada. En Eurasia, lo que hay en China, lo que hay en Medio y lo que hay en Iberia se puede comunicar. Los seres humanos se pueden mover de un lado a otro, de este a oeste. Tienes toda una serie de cadenas montañosas que prácticamente te dicen para dónde migrar. Y poder migrar en toda esa masa continental, en la misma latitud, con la misma estación del año, con climas muy parecidos, te permite algo muy sencillo. Lo que crece de un lado crece del otro. Puedes intercambiar con mucha facilidad semillas, animales y enfermedades, por supuesto. ¿Qué pasa en América? La orientación de norte a sur que tiene nuestro continente no nos permite lo mismo. Las dos zonas civilizadas, o que permiten la civilización, están hasta en diferentes estaciones del año, diferentes cantidades de hora de sol por día, diferentes climas, diferentes suelos y una selva en medio. Lo que crece de un lado no crece del otro, pero además en América están incomunicados con el resto del mundo e incomunicados entre sí. Yo de pronto digo esto de que Mesoamérica es cultura de piedra y no hay que olvidarlo, y mucha gente se enoja. Digo, pero es que si las herramientas y las armas son básicamente de piedra, bueno, tu estatus se llama cultura de piedra. Oye, ¿porque los seres humanos de América son más tontos y más lentos? No, porque sus situaciones geográficas los han llevado a desarrollar la cultura de piedra que desarrollaron. De pronto decimos cosas como, a ver, aquí ni siquiera habían inventado la rueda. Y se nos olvida que sí había ruedas, solo que no se usaban para la agricultura, se usaban para cuestiones domésticas y para juguetes de niños. Oye, ¿y por qué no usaron la rueda para la agricultura? Porque no hay grandes planicies y no hay animales de tiro. Sin esas dos cosas, la rueda es un poco inútil. El europeo que se enfrentó a grandes planicies y animales de tiro, se le ocurrió usar la rueda para la agricultura. No es que uno sea más inteligente que el otro, es que se enfrentan a diferentes circunstancias. Ponme la que sigue, por favor. Y bueno, justo el planteamiento es que imagínense a qué nivel aplica la fuerza de la historia, que el encuentro entre Moctezuma y Cortés, entre América y Europa, entre América y España, del que nace México, está determinado desde que el Homo sapiens sapiens empieza a vagar por la Tierra hace 150,000 años, porque desde que hace 150,000 años salimos de África y nos empezamos a mover en un mundo en la era de hielo, con continentes con litorales distintos, con el nivel de los océanos más bajo, y de pronto unos cuantos caminantes perdidos por allá cruzan el hoy estrecho de Bering, y de pronto están en América, y de pronto hay un cambio climático, termina la era de hielo, retroceden los hielos, suben los océanos, y estos seres humanos han quedado aislados en América. Aislados entre sí y aislados del resto del mundo, y así van a estar por 20,000 años. Es tremendo, por eso el encuentro entre Tlatoani y Hernán Cortés. 20,000 años después, la humanidad se reencuentra. No podía ser de otra forma, de manera violenta. Así somos los seres humanos. Pero luego salieron cosas muy bonitas de ahí. Entonces, desde hace 150,000 años, ya está muy claro que va a ser Europa la que llegue a América y no al revés. Porque desde que se da este aislamiento, está claro que en América no se va a desarrollar la capacidad de atravesar el océano, pero también hay mucho menos gente con condiciones que no te permiten el gran crecimiento demográfico, lo cual hace que esta gente, de hecho, no tenga ni la necesidad de cruzar el océano. Ojo, España no cruzó el océano por sed de aventura, cruzó el océano por necesidad. Hay necesidad, las circunstancias prácticamente te avientan a cruzar el océano y pues ya qué remedio, lo cruzas. Pero si no hubieran tenido que hacerlo, no lo hubieran hecho. Ponme la que sigue, por favor, porque en realidad esto empieza desde antes. Todos nos han contado también, desde la primaria, ¿no?, que hace 500 millones de años empezaron a formar los continentes, ¿no?, que toda una gran masa continental y se empezó a separar. Aquí ni siquiera existe la humanidad, ni siquiera existe la potencia de la humanidad todavía hace 500 millones de años, pero ya se está determinando la forma de los continentes de la que les estoy hablando. Tienes una Eurasia que te permite ciertas condiciones migratorias y una América que te presenta condiciones migratorias distintas. Ponme la que sigue, por favor.
Justo la que sigue. Eso. A ver esta maravilla, ¿no? A ver, China, ¿por qué China se desarrolla como se desarrolla? Por sus condiciones geográficas, por sus planicies fértiles y por los 6 ríos que riegan el territorio. Y de aquí tienes una unión, estas cadenas montañosas, que los Himalayas se convierten en el Hindu Kush, que se convierten en la meseta de Irán, que se convierten en los Agros, que se convierten en el Cáucaso, que se convierten en los Balcanes, ¿no? Hasta llegar a los Pirineos. Tienes toda la geografía diciéndote, migra en esta dirección, migra de este a oeste. Pero además pasó una cosa muy curiosa, las migraciones no eran de ida y vuelta. Eurasia se fue conformando con grandes grupos del lado asiático moviéndose hacia allá. Prácticamente nunca fue al revés. La migración siempre viene de aquí hacia acá. Eso es fascinante porque todo lo que hay en Asia va llegando poco a poco a Europa. Desde la invasión de los arios en el 1500 a.C. hasta la llegada de los pueblos germánicos, los llamados bárbaros, la llegada de los turcómanos, la llegada de los hunos, la llegada de los árabes a España, siempre es en esta orientación. Siempre se están moviendo del este al oeste. Eso hace que Europa sea un cuenco receptor de migrantes. Y eso hace que en Europa se mezcle de todo. Y por eso la cultura se desarrolle tan rápido. Esta mezcla, incluso cuando es con guerra, te genera este tipo de desarrollo. Y además, si pensamos en España, pues es que ahí llegan por la masa continental eurasiática, o como griegos y romanos que llegan por el mar, o como árabes que llegan por el desierto del sur. Toda Eurasia acaba llegando a España. Tal vez por eso tienen el desarrollo que tienen, sus situaciones geográficas son fascinantes. Además, una vez que cruzas los Pirineos, Europa tiene básicamente el mismo clima. En cambio, ya que llegas a España, es como un continente completo. Tiene una cantidad de microclimas bárbaros, que también te permiten el desarrollo de una variedad que no te permite el resto de Europa. Entonces, España tiene condiciones que le permiten ser lo que fue. Ponme la que sigue, porque esto es la situación, la posibilidad en Europa. ¿Qué pasa en América? Desde que los hombres, ¿no?, entran por Bering, aquí tienes todo lo contrario, una encadenación de cadenas montañosas que te dicen la migración es hacia el sur. Y entonces, y además que cuando llegas aquí al eje neovolcánico transversal, prácticamente la geografía te dice aquí se acabó tu migración. Pasar de, a ver, hoy en día es como tratar de pasar el tapón del Darién. Si hoy en día no se puede, ¿qué les puedo yo contar en esta época, ¿no? Ponme la que sigue. Entonces, que entendamos eso, son las situaciones geográficas. Ahora veamos Mesoamérica como un maravilloso cuenco receptor de grupos migrantes. Aquí tienes poca gente. A ver, en México hemos crecido también con la leyenda de aquí había 25 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. Eso es imposible. La cultura de piedra que se desarrolla en Mesoamérica, por más avanzada que sea, y es muy avanzada, no alimenta 25 millones de personas. No hay forma. Pero claro, si tienes 25 millones de personas como número de inicio, cuando en el primer censo de Nueva España en 1560 tienes 3 millones de indios, dices, en la madre, de 25 a 3. ¡Wow! A ver, fue como de 10 a 3, igual es una debacle demográfica, es terrible, pero no es lo mismo. Y lo más importante, todos lo sabemos, fue la viruela. Eso definitivamente no es un genocidio. Pero el tema es que por eso la zona central de Mesoamérica se desarrolla con la plenitud que se desarrolla. Tienes aquí todas las condiciones que permiten el desarrollo y ellos necesitan siempre la llegada de migrantes. Y no hay que olvidar que los pueblos hablantes del náhuatl son los últimos pueblos en llegar a Mesoamérica. La gran cultura mesoamericana la desarrollan los grupos de lengua otomanguea, los otomís y sus parientes. Los grupos nahuas empiezan a llegar por migración, por goteo, a partir del siglo V, siglo VI. Diversos grupos nahuas hasta llegar a los mexica, ya en el siglo XII, siglo XIII. Y claro, en general los migrantes que llegan del norte son bien recibidos porque son grupos humanos nuevos. Tal vez por eso también casi todos reciben bien a Cortés y a su gente. Ellos no llegaron del norte, llegaron por el mar, pero sigue siendo un grupo extraño, un grupo nuevo, un grupo con el que te puedes aliar y con el que te puedes mezclar. Ponme la que sigue, por favor. Porque hay que entender que derivado de esto, ¿cuál es el estadio cultural en el que se encuentra la Mesoamérica a la que llega Hernán Cortés? Es una cultura de piedra. Eso no es peyorativo, no es negativo, no es malo, ni bueno. Es lo que es lo que hay.
y te explica en gran medida por qué la historia ocurre como ocurre. Oye, que había grandes conocimientos, claro. Oye, calendarios exactos, todos los pueblos agrícolas desarrollan unos calendarios maravillosos. Oye, unas mitologías místicas bien profundas. Híjole, sí, los pueblos nahuas tienen unas filosofías místicas fascinantes. Oye, que construyen muy bien la pirámide de Teotihuacán, está orientada así, así, sí, todo eso sí. Todas las demás culturas desarrollaron lo mismo. Toda cultura humana desarrolla conocimientos fascinantes, toda cultura humana hace calendarios, toda cultura humana acaba prediciendo eclipses y toda cultura humana alinea sus templos hacia algo del cielo. Si de aquí hay un gran desarrollo, sí, pero no es mayor que el del resto del planeta, solo es diferente, eso sí, y un desarrollo que se logra en aislamiento, lo cual también es particularmente fascinante. Ponme la que sigue, un poco lo que ya explicaba hace rato, entender que así como Mesoamérica es este cuenco receptor de América, pues Europa es el gran cuenco receptor de Eurasia y España, por encima de todo, es el gran cuenco receptor de Europa. Insisto, por ahí pasan, bueno, los que ya estaban, celtas, iberos, tartesos, vascos, y luego agrégale que llegan griegos, que llegan romanos, que llegan judíos, que llegan visigodos, que llegan árabes. Todo el mundo pasa por ahí y todos aportan algo y todos se conquistan. Y en todos hubo momentos de violencia y en todos hubo momentos constructivos después. Derivado de esto, ponme la que sigue, es bien importante entender en qué estadio cultural se encuentra la Europa que llega a Mesoamérica. Y de verdad, y tampoco se dice con ningún afán peyorativo, no se pueden comparar. Oye, el Coatepec de los Mexica es una obra arquitectónica impresionante, sí, claro, pero no la puedes comparar con la Catedral de Sevilla. No puedes, punto. No puedes. Pero es que las capacidades tecnológicas y por lo tanto constructivas que se pueden desarrollar en Europa son completamente diferentes. No nos gusta entender esto en México, pero por eso puse algunos ejemplos. Ponme la que sigue y a ver. Bueno, también primero entender esto, que en la misma época en la que España y Portugal tienen un pleito con el Papa porque se están disputando las dos mitades del planeta, los mexica y los otros pueblos de la zona se están peleando las dos mitades de un lago. Ese es el nivel de distancia del que estamos hablando. Tal vez por eso los aliados de los caxtliltecas, como les llaman ellos a los castellanos, los reciben y luego se los quedan. Y cuando digo luego se los quedan, a ver, ya saben, hay esta alianza de todos junto a los caxtliltecas contra los mexica. Y derrotan a los mexica. Y los que los derrotan no son los caxtliltecas, son todos los demás que se han unido. ¿Ustedes creen que esos pueblos unidos, una vez derrotados los mexica, no podrían decir, oigan, ¿qué tal que nos quedamos unidos y también sacamos a los españoles? Pero no los quisieron sacar. Tal vez les valía la pena quedárselos. Tal vez si vieron, esta gente trae conocimientos que aquí no tenemos. O por la razón que sea. Pero el tema es, la historia es contundente, la alianza se mantiene tras la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Ponme la que sigue, por favor. Y bueno, nada más para ubicar también a este grupo que eventualmente se denominarán mexica, porque ya saben, aztlanteca, todos los que salen de Aztlán, que conforme se van estableciendo en Mesoamérica, adquieren su propio nombre. Los mexica, los últimos en llegar y los últimos en adquirir su propio nombre, ¿no? Los mexica. Pero nada más que nos ubiquemos que están llegando, a la zona del lago de Texcoco en el siglo XIV. Y el siglo XIV en términos históricos es la semana pasada. Tenochtitlan, fundada en 1325, no es el resumen de la civilización mesoamericana. Los mexicas son el último grupo invasor de la civilización mesoamericana. Porque en Mesoamérica los grupos se venían invadiendo unos a otros, por supuesto. Los mexicas no hicieron nada que no hicieran los demás en ese sentido. Hay muchos momentos fundamentales en la historia de los mexicas. Desde luego, la fundación de Tenochtitlan, 1325, bajo el vasallaje de Azcapotzalco. Fecha fundamental, 1426, cuando se liberan de Azcapotzalco, época de Tlacaelel, de Motecuzoma y Huicamina, que es cuando se establece la narrativa del sacrificio humano y el canibalismo ritual. Lo de ritual es muy importante, porque luego, se comían los unos a los otros. No, es ritual. Es ritual. Sigue siendo algo que seguro es imposible de comprender si lo ves, pero también cuando entiendes que es ritual y no forma de vida, eso es bien importante entender la diferencia. Y el Templo Mayor, la última versión del Templo Mayor, porque son etapas constructivas una sobre otra, se inaugura en 1487. Ponme la que sigue. Y más o menos, según las maquetas que hacemos hoy en día, según las descripciones que hay,
Esto es el templo mayor de los mexicas, el Coatepec, ¿no? Con el adoratorio a Huitzilopochtli y a Tlalocantecutli. Ponme la que sigue, esto es 1487 y la Catedral de Burgos es de 1221. En serio no tienen nada que ver. En serio no tienen nada que ver. Dicen que las comparaciones son odiosas justo por esto. Esto no se debe comparar. ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, para que nos ubiquemos. No se debe comparar porque no es que una cultura sea superior a otra, son distintas con diferentes circunstancias, diferentes necesidades y diferentes recursos. Pero las circunstancias, necesidades y recursos de los europeos los llevaron a esto. Ponme la que sigue. La Piedra del Sol, una talla en piedra más o menos del año 1500, que claro, colorida seguro se veía así de hermosa. Ponme la que sigue, porque también de la misma época tenemos esto. En serio no se puede comparar. En serio no se puede, no se debe comparar. Lo que estoy haciendo no se debe de hacer. Pero es muy importante ubicarnos. Ponme la que sigue. El juego de pelota mesoamericano. Ponme la que sigue. El Circus Maximus. Le caben 80,000 personas en el siglo VI. No son mejores los romanos que los nahuas. Tienen otras circunstancias geográficas, históricas, culturales y por lo tanto desarrollan cosas distintas. Pero por las circunstancias europeas se desarrollaron cosas de un nivel tecnológico maravilloso. Ponme la que sigue. Y tenemos, a ver, las embarcaciones mayas sin aguas. Eso sí está muy claro, descrito, un solo tronco horadado. Y en la misma época, ponme la que sigue, por favor, pues llegan las 3 carabelas. No son la gran cosa, pero pueden cruzar el océano Atlántico. Claro, pueden curvar la madera y tienen hierro para hacer el barco, finalmente. Oye, entonces, ¿por qué no llegaron los americanos a Europa? Pues por esto. Oye, aquí la cultura ya tenía un nivel de desarrollo tal que no hacía falta que llegara nadie. Tienen un gran nivel de desarrollo para la cultura que son. La aportación que llega es fascinante. Pero a ver, eso pasa en toda la historia de la humanidad, esa aportación cuando los grupos nahuas llegan a la mesoamericana otomanguea y aportan sus propias cosas. Toda llegada de un grupo humano aporta a la construcción de la siguiente civilización. Ponme la que sigue. También entender que los españoles no llegan a México, llegan a esto, a esta Mesoamérica donde tienes un señorío maya o una serie de señoríos mayas, porque ya pasaron su mejor momento. Los mexicas están en su momento de máxima gloria, ejercen su dominio sobre todo lo que vemos acá en amarillo. Y Mesoamérica, es decir, estamos hablando de que Mesoamérica es 1,000,000 de kilómetros cuadrados de un México que hoy tiene 2. Mesoamérica es la mitad. Pero además, la zona desarrollada de Mesoamérica, la zona mexica en particular, pues es como el 20% de lo que hoy es México. Y los mexicas durante los 200 últimos años de Mesoamérica habitaron las ciudades del lago de Texcoco. Es decir, están lejísimos de representar a toda Mesoamérica. A mí me gusta mucho contar esto porque, no saben cómo me atacan con el tema de tú eres antimexicano porque eres antiindígena. Digo, yo me la paso glorificando a Mesoamérica. Solo es dejar claro que esa Mesoamérica ya pasó por su momento de máxima gloria cuando llegan los españoles, que estaban tal vez en un resurgimiento y tal vez hubieran llegado a algo grande, sí, pero eso no pasó. Sí llegaron los españoles en una época en la que por las razones que sean, todos los pueblos locales prefieren aliarse con Hernán Cortés. Quiere decir que no les iba del todo bien, pienso yo. Ponme la que sigue, por favor. Y, bueno, ¿y qué tiene que ver la queda de Constantinopla? Porque se los dije al principio, ¿no? La queda de Constantinopla genera la llegada a América. Bueno, Mehmed II el Conquistador toma Constantinopla en 1453 y le impone un embargo comercial a todos los reinos cristianos. Nadie puede navegar en su Mediterráneo oriental, con lo cual te deja fuera de las rutas de la seda, con lo cual le mete un madrazo a tu economía, con lo cual Mehmed podría lograr lo que buscaba, conquistar la cristiandad, conquistar Europa. Y entonces impone este embargo comercial. Pero claro, los reinos de comerciantes, como Portugal, Castilla, Aragón, tienen que buscar alternativas. Portugal le da la vuelta a África y acaban llegando a China. Y la alternativa que escoge España es dar la vuelta al mundo. Se lanzaron a esa aventura porque Mehmed II el Conquistador les bloqueó las rutas de la seda. Y ahí nos podemos poner a hablar de la gran relación que es la historia, porque entonces, pues sin Mehmed II el Conquistador no habría México.
Pues sí, básicamente. O sea, no habría México sin mexicas, pueblos mesoamericanos y españoles, desde luego, pero tampoco sin Mehmet. Oye, y Mehmet tomó Constantinopla porque 200 años antes la propia cristiandad católica había destrozado Constantinopla en la Cuarta Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III. Sin Inocencio III no hay México. Oye, y Mehmet II llegó porque la gran migración de los turcos empieza en el año 990 con Seljuk ibn Dukak, sin el cual no habría México. Y todos se convierten al Islam porque hubo un profeta Muhammad, claro, sin el cual no habría México, porque además hay profeta Muhammad, hay Islam, viene la expansión de los árabes por el norte de África, entran a la península ibérica y el proceso de 700 años de expulsar a los musulmanes es lo que termina con la llegada a América. Sin profeta Muhammad no hay México. Y sin Gengis Khan tampoco, porque sin imperio mongol no viene la epidemia de la peste negra y no vienen todas las transformaciones que hay en Europa. Es decir, todo está relacionado con todo. Y es bien importante decir esto para entender que pasó lo único que podía pasar. A mí me gusta pensar que además nos pasó algo muy lindo. Yo pienso que sí tuvimos suerte, porque España sí que se comportó diferente al resto de los países, pero bueno, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, y es el tema fundamental de la película. Pero entender a qué nivel se relaciona todo con todo. ¿Por qué México es resultado de que todo haya pasado exactamente como pasó? Ponme la que sigue, por favor. Y la caída de Constantinopla nos lleva directamente a la caída de Tenochtitlan. Porque sin esa caída de Constantinopla no viene todo el movimiento que nos deja en América, que nos deja a los europeos en América, ¿no? Y claro, si le hacemos caso a la cifra de 100,000 guerreros, que también me parece un poco exagerada, pero vamos a tomar esa, 100,000 guerreros tomando Tenochtitlan, 1,000 son castellanos. Oye, si quitas a esos 1,000 castellanos, los otros 99,000 igual toman Tenochtitlan. Sí, sin duda, pero nunca se les había ocurrido. Nunca se habían unido. Estaban demasiado o temerosos del poderío de los mexica o enemistados entre ellos como para no unirse. Y sin embargo, si pudiéramos quitar a los 1,000 castellanos y todo ocurriera igual, y el 13 de agosto de 1521 100,000 guerreros indígenas tomaran la ciudad de sus opresores, nada hubiera cambiado en la historia de la humanidad. Lo que hace de este y del encuentro con Moctezuma antes, ¿no?, este momento tan fundamental en la historia es la presencia de los europeos, porque es la presencia de los europeos en la caída de esta ciudad lo que comienza con la construcción de América, con la idealización de América, con Europa volcándose sobre América. Todo lo que hoy es América y lo que ha sido en 500 años empieza aquí. Entonces, si 100,000 guerreros indígenas toman la ciudad mexica sin la presencia de los castellanos, hubiera sido irrelevante, pero es profundamente relevante por la presencia de los castellanos. Ponme la que sigue, por favor. Entonces, 100,000 indígenas, claro, de Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Jocotzingo, Zempoala, toman Tenochtitlan. La presencia de Cortés convierte esto en el nacimiento del mundo moderno. El mundo moderno que le da la vuelta al mundo, el mundo de España, la primera globalización, el mundo de una economía comercial, el mundo en el que los artículos de Asia Oriental llegan a América y llegan a Europa. Todo tiene que ver con que Hernán Cortés y 1,000 europeos, porque además había hasta griegos, ¿no? También cuando dices que llegan los españoles, hasta griegos había en la expedición de Cortés, ¿no? Ponme la que sigue, por favor. Y entonces entender que el destino de México no se marcó cuando Colón descubrió América o cuando Cortés se lanzó a la aventura, no se determinó cuando Moctezuma fue proclamado Tlatoani. El destino de México está marcado prácticamente desde que se da la migración del Homo sapiens hace 20,000, 30,000 años y llegan a América, y desde antes, como vimos con lo de los continentes, o con, insisto, con Gengis Khan y con Seljuk ibn Dukak y con Mehmet II el Conquistador. Cada uno de ellos es fundamental para que México exista. Y vamos a poner un ejercicio para eso. Ponme la que sigue, por favor. Pensemos, bueno, esto nada más fue echarle más crema a mis tacos, es poesía sobre lo mismo. Pero pues ya que está ahí puesta, ahí está, ¿no? Poesía sobre lo mismo. Es decir, que México es lo que es debido a Julio César y a la conquista de Roma y a las prédicas de Muhammad y a la expansión del Islam y a la caída de Teotihuacán y a la defensa de la cristiandad por parte de Carlomagno y a Gengis Khan y la peste negra. Todo esto está detrás de México, no solo Cortés llegando al Tlatoani. Y ahora sí, ponme la que sigue.
Esto, por supuesto, se puede llevar a un ejercicio personal muy interesante. Síganme, es muy simpático, es muy bonito. Si tú naciste a mediados del siglo XX, bueno, en mi caso 1975, la segunda mitad, ¿no? Pues tienes dos papás que probablemente nacieron en torno a las guerras mundiales. Si algo nos han enseñado todas las películas de viajes en el tiempo, es que si viajas al pasado y quitas a uno de tus padres, tú no naces. Está clarísimo eso, ¿no? Entonces nos parece muy claro que papá y mamá son fundamentales para que existamos, pero tú tienes 4 abuelos, y tus 4 abuelos pues habrían vivido en torno a la Gran Guerra de Europa, es decir, a la Primera Guerra Mundial. Y tienes 8 bisabuelos que habrían vivido cosas como la unificación de Alemania, o la Primera República Española, o el Porfiriato, ponme la que sigue, porque nos vamos más para arriba, donde tienes 16 tatarabuelos que pudieron haber leído la primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Y cuando llegamos a esta altura de tu árbol genealógico, de hecho desde antes, hay que entender que tú te puedes sentir 100% mexicano. Llegas a tus bisabuelos y ahí están metidos todos los continentes, todas las culturas y todas las religiones. Te lo aseguro. Entonces, 32 transtatarabuelos que son de tiempos de Napoleón pudieron estar en las tropas de Napoleón o en contra de Napoleón, o aquí en Hispanoamérica luchando de un lado o del otro de estas guerras que llamamos de independencia. Tiene 64 exabuelos que vivieron en el virreinato y tal vez se codearon con Sor Juana, o pues conocieron a los ilustrados y estuvieron en la Revolución Francesa. Tiene 128 heptabuelos que vivieron la monarquía. Ponme la que sigue, les juro que no me voy a ir demasiado arriba en su árbol genealógico. Pero el punto es que 10 generaciones arriba de ti tienes 1024 ancestros que pudieron estar en la guerra de los 30 años. Y que 13 generaciones arriba de ti tuviste 4092 abuelos. Pudieron ser guerreros águila, conquistadores con Cortés, darle la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, o ser gente absolutamente común y corriente. Pero estamos hablando de tiempos del Renacimiento. 4092 abuelos, ponme la que sigue. Todo esto para decirles, tu existencia, tal y como eres hoy en día, depende de que 4096 personas hayan coincidido en tiempos del Renacimiento. Si tú quitas a uno solo de estos 4096 ancestros, tú no existes. Ahora quiten a Cortés. A eso me refiero con la trampa del hubiera. Y si no hubieran llegado los españoles, quién sabe quién estaría discutiendo esto, pero no sería ninguno de nosotros, ¿no? Tú no serías tú. Como en México, por supuesto, somos campeones en metafísica, me he encontrado con gente que me dice, claro que sería yo, tendría otro nombre, otra cultura, otro idioma, otro color de piel, pero sería yo. Ah, sí, claro. O sea, sería completamente distinto y la misma persona a la vez. Eso sí que se puede hacer en México. Bien nos dijo Chabela Vargas, ¿no? Que los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Pues lo mismo, los mexicanos jugamos con la realidad más o menos como se nos da la gana también. Pero que nosotros existamos hoy en día depende de este encuentro. Ponme la que sigue, por favor. Y a eso, para mí eso es lo que significa honrar a tus padres. Debemos honrar nuestro pasado. Oye, pero no todos tus ancestros son honorables. Uy, no, en este árbol que acabo de hacer, les aseguro que en el de cada uno de nosotros, sin ofender, la mitad eran delincuentes. El siglo XVI fue un siglo muy rudo, ¿no? O sea, no era fácil sobrevivir, pero de todas maneras hay que honrar a tus ancestros porque igual dependes de ellos para existir. Honrarlos no quiere decir hacer lo que ellos hicieron, si no estás de acuerdo con lo que ellos hicieron, pero tienes que honrarlos, ¿sí? Entonces, por eso hay que honrar todo tu pasado. Por eso tenemos que honrar las raíces mesoamericanas de México, pero por eso tenemos que honrar la hispanidad de México, porque si no, solo estamos odiándonos profundamente a nosotros mismos. Por eso hay que honrar el pasado, por eso digo que no hay que hacer juicios morales de la historia. La historia, me encantan estos de el juicio de la historia y el basurero de la historia, el lado correcto de la historia, salen con cada cosa. La historia es lo que es lo que fue. Oye, no es ético hacer sacrificio humano. No hoy. Pero evidentemente lo era para los mexicas del siglo XV. Porque claro que no crean que se les ocurrió y ya, claro que tienen una justificación, una narrativa, una mitología que deja clarísimo por qué eso se tiene que hacer. Y no hay que olvidar, ¿no?, que la España que llega espantada del sacrificio humano, quemaba personas en la hoguera. No le decían sacrificio humano, pero es un sacrificio humano.
Pero también tenía una narrativa y una justificación, al final era para salvar tu alma. Digo, los mexicas le dan movimiento al universo y los inquisidores salvan tu alma. En realidad los dos están haciendo bien en matarte. Y cada uno de ellos les aseguro que así lo pensaba. No podemos hacer juicios morales de la historia, pero lo más importante, en lugar de preguntarnos si España, si México, si qué mala onda que llegaron los españoles, por qué no fueron los ingleses, por qué no vino Sir Francis Drake, pasó lo único que podía pasar. Y tenemos que entender una cosa, solo existe un México, este. Solo puedes amar a un México, a este. Y solo puedes sacar adelante a un México, a este. El único México que existe, único al que puedes amar y único al que puedes sacar adelante es este. Y este México único que existe es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Punto. No nos queda más remedio que honrar eso y entender que México era inevitable. Este tema de el odio a España, que es odio contra nosotros mismos, el odio a Hernán Cortés, que es odio contra nosotros mismos, el repudiar la conquista es repudiar nuestro nacimiento, porque sin esa llamada conquista, pues tampoco hay México. Eso es todo. Ponme la que sigue, por favor. Pedir perdón por la conquista es pedir perdón de que toda Hispanoamérica exista. Por eso España, ni nadie que la represente se debe disculpar. Sería como decir, México, te pido una disculpa por el hecho de que existas. Eso sería una peladez. ¿No? Que España dijera, no hubiéramos ido, así no habría México y no tendríamos problemas. Es absurdo, es completamente absurdo. Ponme la que sigue, por favor, porque ahora que está de moda el perdón, a ver, claro que tenemos que integrar el perdón en la historia, pero el perdón no se exige, el perdón se otorga. ¿No? Si a los líderes mexicanos les interesa el perdón entre México y España, todo lo que tienen que hacer es perdonar. Lo que ellos piensen que tengan que perdonar. Pero exigir a alguien que se disculpe no es un acto de perdón, ni es un acto que engrandece a los pueblos ni a las personas. Es un acto plenamente arrogante. El perdón que enaltece es el que tú otorgas porque se te da la gana. Al final, yo estoy convencido de que para ser libres, y hay que ser libres porque la única razón de ser de la existencia humana para mí, que soy bien filosófico y me encanta pensar que el único objetivo de tu existencia humana es que tú seas pleno y feliz. Para ser pleno y feliz tienes que ser libre, punto. Y no eres libre si la conquista te carcome el alma. No eres libre si le tienes rencor a España, a los españoles o a los mexicas, porque también están los que le tienen rencor a los mexicas, y tampoco eres libre si tienes un rencor contra los mexicas, porque también son fundamentales para que México exista. Más allá de que, oye, que si había o no sacrificio, que si había, da igual, sin los mexicas tampoco hay México. Hay que honrar todo tu pasado. Para ser libres, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, la historia de los pueblos, sí necesitamos un intenso y profundo proceso de perdón. Pero perdón no es exigirle a alguien que se disculpa. El perdón es liberarte a ti mismo. Decía el Buda que odiar es tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro güey. Y eso es un poco lo que hacemos en México. Voy a odiar más a los españoles a ver si se mueren los desgraciados. Y tú con el hígado ya hecho paté. Y los españoles como si nada. Entonces, perdón es liberarte a ti mismo del experimentar y sentir las emociones negativas que estás experimentando, tus emociones perturbadas y destructivas que te permite sentir con el otro como pretexto. En el caso de México nos permitimos sentir mucha rabia, mucho enojo, mucho encabronamiento y mucha frustración con España, los españoles y Hernán Cortés como pretexto. ¿Qué es perdonar? Liberarnos de eso. Liberarte a ti mismo de experimentar emociones negativas con el otro como pretexto. Ponme la que sigue, por favor, que creo que es la última. Y bueno, la música, el folclore, la religión. Es que de pronto sí la gente dice, oye, ¿por qué Hispanoamérica, Canto y la Esperanza es tan católica? ¿No? ¿Por qué? Porque sí parece que es de religión la película a veces, ¿no? Pero es que si algo amalgamó a este continente fue la tradición católica. Hoy en día tú tienes el derecho de no ser católico si no quieres, y está muy bien, y puedes ser ateo, pero la historia es la historia, y lo que amalgamó a este continente es la hispanidad católica. O sea, la forma española de ser católicos.
Porque hay que hacer también una aclaración que ahora me gusta mucho hacer. Hace poco, bueno, hace ya algunos meses en España, les comentaba yo en una plática, que España sí que se comportó diferente al resto de Europa cuando llegó a América. Y se me ocurrió decir, pues sí, tal vez España se comportó como se comportó por ser católica. Y alguien me dijo, no, estás muy equivocado. Francia era católica, Portugal era católico. España se comportó como se comportó por ser España. Punto. Porque así era España, porque así se había hecho de mestiza y tolerante, no porque sean mejores que los franceses, sino porque la historia hizo que todo se mezclara en la península ibérica y entonces los llevó a ser un pueblo mucho más mestizo. Y ya, básicamente, ¿no? Pero bueno, que la música, el folclore, la religión, este catolicismo tan ecléctico, pagano y politeísta que tenemos en México, con el catolicismo como pretexto, nos hablan de que México es una profunda fusión de culturas y que la conquista es únicamente un discurso en nuestra mente. Y ese discurso no le hace daño, bueno, también le hace daño a España ya, porque también se lo cuentan en España. Aquí nos contamos la historia con rencor, en España se la cuentan con culpa. ¿Quién va a ganar algo de esto? No sé, pero México y España, nada de contarnos esta versión de la historia. Y ahora sí ponme que la que sigue, porque ahora sí es la última, pues simplemente recordar que Hispanoamérica sí es un mundo conquistado, pero no es un mundo conquistado por España. Hispanoamérica es un mundo conquistado por nuestro propio discurso. Ayer les decía en una intervención, y por eso tengo estas imágenes, ¿no? Aquí está la Guadalupe española, esta es la Virgen del Retablo del Real Monasterio de Guadalupe, en Puebla de Guadalupe, en Extremadura, Puebla, que iconográficamente sí se parece a la nuestra, ¿no? O sea, ahí está el manto de estrella, los rayos de sol, etc. Pero Guadalupe en España siempre carga al niño. Guadalupe en España ha dado a luz. Todo lo que se mezcló en España ya dio a luz al español. Ahí está. Guadalupe en México está embarazada. España es el padre, América es la madre, México es el hijo, pero México, el hijo, aún no nace. Y no nace porque no acepta lo que es. No nace porque no acepta a su madre y a su padre. Por eso Guadalupe en México sigue embarazada y no podrá dar a luz mientras nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos por ser los hijos de los españoles. Al final tenemos que contarnos una historia diferente porque no somos lo que ocurrió, somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y si nos contamos una historia diferente, donde incluimos a España por hacernos un bien a nosotros, no por hacerle un bien a España, porque de verdad me dicen mucho de eso, de, es que tú te la pasas defendiendo a España. Y digo, no, yo me la paso defendiendo a México. Y en México pues somos un país profundamente mestizo y profundamente hispano. Rescatar a España es rescatar una mitad de nosotros. Y es muy importante rescatar esa mitad porque hablamos en español. Por lo tanto, pensamos en español, comprendemos el mundo en español y amamos en español. Si desprecias la lengua en la que te expresas, desprecias lo más profundo de tu alma. Y no nos podemos permitir ese lujo. Si nos contamos una historia diferente, podemos renacer como la civilización que somos por derecho y que estamos destinados a ser. Gracias. Gracias. Me voy a beber el micrófono. Ya has pasado de todo el tiempo. Damos 2 preguntas, ¿te parece? Solo 2, sí. Muchas gracias. Hemos comprobado que efectivamente Zuzu es un grandísimo comunicador. La primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar con él me dijo una cosa que hemos podido constatar ahora mismo, que además de ser un gran comunicador, era muy parlanchín. Ah, sí. Sí, eso sí. Muy parlanchín, se ha comido su hora y otra vez. Y la de los demás, órale, qué fuerte. Pero no había nadie diciéndome. Entonces yo creo que, por no dejar la cosa así, vamos a intentar quedar en tablas. 2 preguntas, 3. Pedimos máxima brevedad. Sí, y que sea pregunta. El que pregunte largo se come la pregunta siguiente. Ya saben, el clásico, bueno, lo mío es más un comentario, que sea pregunta. Máximo 3.
Y sí. Muchas gracias, honramos todos los que estamos aquí en tu presencia y tu voz. Hombre, Quisiera preguntar en qué escenario estamos, hacia dónde nos dirigimos con la narrativa actual oficial, haciendo un poco de hipotética, y si todos adoptáramos esta perspectiva mestiza y unificadora, ¿hacia dónde podríamos dirigirnos? Gracias. Bueno, pues sí, es la esencia de lo que trato de hacer con mis pláticas. Si seguimos donde estamos, a ver, es muy fácil. Si seguimos caminando por el camino que hemos estado caminando, vamos a seguir vamos a seguir llegando a los lugares a los que ya hemos llegado. Es decir, mientras sigamos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo lo mismo. Este discurso de conquista y de además dividirse a la población, porque claro, están los que dicen sí, que España pida perdón, desgraciados, están los que decimos pues no hay nada que pedir perdón y órale, échense a pelear. Y eso es lo que se busca cuando se establecen estos discursos. Un pueblo que está peleando contra sí mismo es un pueblo que nunca va a salir adelante. Y yo por eso digo que hay que reconocer nuestra hispanidad, al igual que nuestro, no sé cómo decirle al otro, ¿no? Mesoamericanidad, mexicanidad. Sí, gracias, me gusta definitivamente, sí. Tenemos que abrazar nuestra mexicanidad, ¿no? Mexicanidad, para decirlo más así, más como es, y tenemos que abrazar nuestra hispanidad, porque una vez que nos aceptemos a nosotros mismos podremos salir adelante. Eso te lo puede decir cualquier psicólogo a nivel individual en tu terapia personal, ¿no? Ay, es que nadie me quiere, ajá, ¿y tú? Porque si tú no te quieres a ti mismo, no hay nada que hacer por ti. Creo que México hoy no se quiere a sí mismo. Cuando aceptemos a mamá y a papá, nos vamos a aceptar a nosotros mismos y entonces, tenemos un potencial tremendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta tiene mucho que ver también con el encuentro de estos dos mundos. Recuerdo en el libro del regreso de Quetzalcóatl hablabas de cuando llega Hernán Cortés, justamente cae en un año uno caña, ¿no? Entonces, quería saber cuál habrá sido el impacto más filosófico y metafísico de esta unión de estos dos mundos. Gracias. Pues vuelvo al encuentro de Cortés con el Tlatoani Moctezuma, ¿no? Pues es que ahí es donde se está dando este encuentro místico. Bueno, justo lo planteo en el libro de Quetzalcóatl porque el relato de Quetzalcóatl es, bueno, no sé si es como yo lo interpreto de forma que a mí me parece fascinante, porque es un relato muy crístico, con el detalle de que Tezcatlipoca también es tentado Quetzalcóatl es tentado en 3 ocasiones, pero sucumbe a la tentación, no como el Buda, no como Jesús, ¿no? Pero es un simbolismo muy bonito porque un Quetzalcóatl que se enciende en llamas y promete volver, lo puedes entender de muchas formas. Yo en su vertiente más mística la entiendo como cada vez que en tu camino espiritual no lo logres, préndete fuego y empieza de nuevo. Préndete fuego y empieza de nuevo. Es lo que tenemos que hacer en México, prendernos fuego de manera metafórica, por favor. Es que luego los mexicanos somos un poquito intensos, ¿no? Y Zunzunegui dijo que prendiéramos fuego, chingues. Entonces, no, por favor. Creo que el encuentro de Moctezuma y Cortés nos enseña que esta es una tierra donde las cosas se transforman. Toda la cultura mesoamericana se transformó en otra cosa, en nosotros, y hemos hecho muy mal muchas cosas durante mucho tiempo y estamos en una tierra que tiene la capacidad de transformarlo todo. Yo creo que ese es el máximo legado espiritual que tenemos. Podemos transformar todo lo que somos en algo mucho más glorioso. Lo digo en mi libro de Quetzalcóatl, somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Lo mejor de Europa cruza el Atlántico y se encuentra aquí con lo mejor de América. Si eso no ha generado lo mejor del mundo, es porque Guadalupe no ha dado a luz, ¿no? Si lo mejor de Europa y lo mejor de América no ha generado lo mejor del mundo, es porque no nos contamos esa versión de la historia. Pero nos la podemos contar porque en esta tierra todo se transforma. Gracias. ¿Listo? Es que parece que hay más eventos y más pláticas y más cosas. Yo creo que después de lo del fuego y el renacer no podemos acabar mejor. Pues ni hablar. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.